México a todos. Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive, donde, pues, como ya saben, nos sumergimos en las fuentes de información que ustedes nos dan para sacar lo más importante. Exacto. Y hoy vamos a explorar un sistema que se llama Docetel, Interesante. que usa LLMs para procesar documentos complejos. Suena poderoso. Tenemos un artículo académico que detalla cómo funciona Docetel. Listos para desentrañarlo. Y estamos listos para desentrañar su potencial. Lo que hace tan especial a Docetel es que no se limita a usar LLMs, Claro. sino que los optimiza para analizar documentos extensos y complicados, ¿Ya están con esos? como esos informes legales o papers de investigación, Uf. Esos a veces son un dolor de cabeza. que a veces son un dolor de cabeza. Totalmente. Sí. El artículo que nos compartiste resalta un problema clave. Ah, Los LLMs, a pesar de su poderío, a veces se quedan cortos con tareas complejas que involucran documentos largos. es verdad. ¿Cómo es que Docetel enfrenta este desafío? Docetel funciona como un asistente inteligente que optimiza las tuberías de procesamiento de documentos. Ok. Es como tener un copiloto de IA que te ayuda a obtener la información precisa y completa de tus datos. Me gusta la analogía del copiloto. Sí. Entonces, ¿cómo funciona Docetel en la práctica? ¿Qué estrategias utiliza para mejorar la precisión de los LLMs? Utiliza directivas de reescritura para dividir las tareas complejas en partes más pequeñas y manejables para el LLM. Imagina que tienes un contrato legal larguísimo. Sí. Docetel lo divide en secciones como cláusulas o párrafos para que el LLM pueda digerir la información poco a poco. Claro. Dividir el documento en partes más pequeñas tiene mucho sentido. Sí. Pero ¿qué pasa con el contexto general? ¿No se pierde información importante al analizar solo fragmentos? Buena pregunta. Gracias. Docetel no solo divide, sino que también recopila información relevante para cada fragmento. Por ejemplo, agrega datos de las secciones anteriores o posteriores del contrato para que el LLM entienda el contexto completo. Ya. Es como si Docetel le diera al LLM las piezas del rompecabezas Exactamente. para que pueda armar la imagen completa. Eso es crucial para que el LLM no se pierda detalles importantes al analizar solo una parte del documento. Ahora, el artículo también habla de optimización agencial. ¿Qué significa eso en el contexto de Docetel? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Vale. Docetel usa agentes que son LLMs especializados Ok. para generar y evaluar diferentes planes de tuberías de procesamiento. Wow. Imagina un equipo de expertos en LLM trabajando en conjunto para encontrar la mejor manera de procesar tus datos. Espera. Docetel utiliza LLMs para optimizar otros LLMs. Así es. Eso sí que es tecnología de punta. Y esa es una de las razones por las que Docetel es tan potente. Claro. Estos agentes analizan los datos, la tarea y las capacidades del LLM principal para diseñar la tubería de procesamiento más efectiva. Entonces, en lugar de depender de configuraciones manuales, Docetel usa IA para optimizar el uso de otros modelos de IA. Correcto. Increíble. Y no termina ahí. ¿No? Docetel también entiende la importancia del toque humano. Ah, bueno. Aunque busca automatizar el proceso, Sí. permite la intervención humana para guiar y ajustar la optimización. Me alegra escuchar eso. La experiencia y la intuición humana pueden ser muy valiosas. Totalmente de acuerdo. Docetel permite a los usuarios incorporar su conocimiento para obtener resultados aún mejores. Hasta ahora todo suena muy prometedor. Sí, Pero ¿cómo se traduce esto en aplicaciones del mundo real? buena pregunta. ¿Qué tipo de problemas puede resolver Docetel en la práctica? El artículo menciona varios ejemplos. Ajá. Uno de ellos es la identificación de mala conducta policial Uy, a partir de un conjunto de registros. interesante. Docetel puede analizar estos registros que suelen ser largos y complejos Sí. para detectar patrones de comportamiento preocupantes. Eso sería muy útil, Sí, especialmente en el contexto actual. totalmente. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ese caso específico? Claro, en este caso, Docetel logró identificar instancias de mala conducta policial que de otra manera habrían pasado desapercibidas
Lo interesante es que una tubería de procesamiento básica falló en esta tarea. ¿Y por qué falló la tubería básica? ¿Qué hizo Docketel para tener éxito? La tubería básica no tuvo en cuenta las variaciones en los nombres de los oficiales. Ah, Por ejemplo, un oficial podía aparecer como oficial Pérez en un documento y como Joque Pérez en otro. ya veo. Eso podía ser problemático al intentar rastrear el comportamiento de un oficial en particular. Exactamente. Pero Doquetea, gracias a su capacidad de resolución de entidades, pudo identificar y unificar estas variaciones en los nombres. Esto llevó a una mejora del 34% en la precisión de la identificación de mala conducta. Impresionante. Eso demuestra el impacto real que Docketel puede tener. ¿Y qué otras aplicaciones mencionaba el artículo? Doquetel también se puede utilizar para analizar reseñas de videojuegos e identificar características que polarizan a los jugadores. Imagina poder entender qué elementos de un juego generan opiniones tan divididas. Eso sería muy valioso para los desarrolladores de videojuegos. Podrían usar esa información para crear juegos más atractivos para un público más amplio. Sin duda, y otro ejemplo fascinante es el análisis de documentos desclasificados. Doquetel podría ayudar a los historiadores o investigadores a descubrir tendencias ocultas en grandes volúmenes de documentos gubernamentales. Es increíble la variedad de aplicaciones que pueda tener Docketel. Sí. Ahora el artículo también menciona algo llamado Gleaning. Ah, ¿Qué es exactamente y cómo funciona? Gleaning es como un sistema de doble verificación. Ok. Para LLMs, imagina que una LLM está extrayendo información de un documento. Sí. Doquetel usa otro LLM, ajá. un validador para revisar el trabajo del primero. Un LLM que revise el trabajo de otro LLM. Suena a un equipo expertos en control de calidad. Exactamente. Y si el validador encuentra errores o información incompleta, le da retroalimentación al primer LLM que tiene la oportunidad de mejorar su resultado. Es como un proceso de aprendizaje constante. Sí. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de cómo funciona Gleaning en Docketel? Claro que sí. Imagina que estás usando Doquetel para analizar un montón de reportes financieros. Ok. El primer LLM podría extraer datos importantes como ingresos y gastos. Ajá. Pero si el validador detecta inconsistencias, digamos que los números no cuadran, le avisa al primer LLM para que revise y corrija su análisis. Eso suena que podría ahorrar mucho tiempo y evitar errores costosos. Precisamente Gleaning ayuda a garantizar que la información extraída sea lo más precisa y completa posible. Genial. Ahora hablando de eficiencia, me pregunto sobre el costo y la velocidad de Docker. Claro. Procesar grandes volúmenes de datos con LLMs debe ser un proceso complejo. ¿Cómo maneja Docker estos desafíos? Es una pregunta clave. El artículo reconoce que optimizar LLMs es como un acto de equilibrio. Interesante. Doquetel busca el balance entre precisión, costo y velocidad. ¿Tiene sentido? ¿Puedes darnos algunos detalles de cómo lo logra? Por ejemplo, Doquetel ajusta el tamaño de los fragmentos de documentos Ajá. para equilibrar la precisión con la velocidad de procesamiento. No. Si los fragmentos son muy pequeños, el proceso es más rápido. Sí. Pero se puede perder contexto. Claro. Si son muy grandes, la precisión aumenta, pero el proceso se vuelve más lento y costoso. Entonces Docketel busca el punto óptimo entre esos factores. Exactamente. Y el artículo menciona que en muchos casos Doquetel puede ser más rentable que otras tuberías de procesamiento que no usan la optimización agencial. Eso es alentador. Parece que Docketel tiene un gran potencial para revolucionar la forma en que analizamos documentos. ¿Hay algo más que quieras destacar sobre este sistema? Sí, algo fundamental. Hable. Aunque Doquetel busca automatizar el proceso, reconoce el valor de la intuición humana. Me gusta. Los creadores de Doquetel lo diseñaron para que sea un sistema colaborativo donde los usuarios pueden guiar y ajustar la optimización según su experiencia. Me alegra escuchar eso. A veces la experiencia humana es irreemplazable. Totalmente de acuerdo. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo se puede integrar la experiencia humana con Doquetel? Claro, me encantaría. Imagina que eres un abogado que está analizando contratos con Doquetel. Ok. Tú, como experto en leyes, ¿podrías identificar cláusulas o términos específicos Sí, que Doquetel debería priorizar en su análisis? ya veo.
DocTL te permite incorporar este conocimiento para obtener resultados aún más precisos y relevantes para tu trabajo. Es como si DocTL fuera un asistente inteligente que aprende de tu experiencia. Exactamente, y esa es una de las características más innovadoras de DocTL. La capacidad de combinar el poder de la IA con la intuición humana para lograr resultados excepcionales. Hablando de resultados excepcionales, el artículo menciona varios estudios de caso donde DocTL se usó en la práctica. Uno de ellos se centró en el análisis de reseñas de videojuegos. Sí. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este caso? Claro, el objetivo de este estudio era identificar las características de los videojuegos que generaban opiniones muy divididas entre los jugadores. Interesante. Es decir, qué elementos polarizaban a la audiencia. Suena a un caso de uso fascinante, especialmente para los desarrolladores de juegos que buscan crear experiencias más atractivas para un público amplio. ¿Cómo se desempeñó DocTL en esa tarea? Los resultados fueron realmente impresionantes. Cuéntenos. DocTL pudo identificar un número significativamente mayor de citas y juegos relevantes, en comparación con una tubería de procesamiento básica que no utilizaba la optimización agencial. ¡Wow! ¿Y qué tipo de información específica pudo extraer DocTL de las reseñas? Pudo identificar temas específicos que generaban opiniones divergentes entre los jugadores. Por ejemplo, la dificultad del juego, los mecanismos de combate o la profundidad de la narrativa. Eso sería oro molido para los desarrolladores de juegos. Podrían usar esa información para entender mejor las preferencias de los jugadores y diseñar juegos que gusten a un público más amplio. Exactamente. Y en este estudio de caso, DocTL también utilizó la técnica de gleaning para mejorar la calidad de la información extraída. Ya hablamos de gleaning antes, pero me gustaría entender mejor cómo se aplicó en este caso específico. Claro. Imagina que DocTL está analizando una reseña que dice: la historia del juego es increíble, pero el sistema de combate es demasiado complicado. El primer LM podría identificar historia como un elemento positivo y combate como uno negativo. Sí. Pero el validador podría detectar que la reseña en realidad está elogiando la historia y criticando la complejidad del combate. Ya. Entonces el validador ayuda a comprender el sentimiento real detrás de las palabras. Exactamente, y en este caso Gleaning permitió a DocTL identificar temas más específicos y proporcionar una visión más completa de las opiniones de los jugadores. Suena a que DocTL tiene un gran potencial para el análisis de opiniones y la comprensión de las preferencias del público en general. Así es, y el artículo menciona otro estudio de caso fascinante que involucraba el análisis de documentos desclasificados relacionados con casos paranormales. Eso sí que suena intrigante. Cuéntanos más sobre ese caso. En este caso, DocTL se utilizó para analizar un conjunto de artículos y archivos PDF que documentaban eventos paranormales, como avistamientos de ovnis, encuentros con criaturas misteriosas y fenómenos psíquicos. Interesante. El objetivo era identificar los tipos de eventos y generar resúmenes de los casos más creíbles. ¿Y cómo se desempeñó DocTL al enfrentarse a este tipo de información que a menudo es subjetiva y poco estructurada? DocTL lo hizo de forma admirable. Pudo extraer información detallada de los documentos, como la ubicación, la fecha, los testigos y las pruebas físicas de los eventos. ¿Y cómo se comparó DocTL con una tubería de procesamiento básica en este caso? DocTL superó significativamente a la tubería básica en términos de la exhaustividad de la información extraída. Por ejemplo, los resúmenes de los eventos generados por DocTL eran en promedio 2.78 veces más largos que los generados por la tubería básica. Es una diferencia notable. Esto sugiere que DocTL es mucho más eficaz para manejar documentos largos y complejos, incluso si contienen información subjetiva, como en este caso. Exactamente, y en este estudio, DocTL también utilizó una técnica llamada batch folding para optimizar el proceso de reducción. Batch folding. Sí. ¿Puedes explicarnos de qué se trata? Claro, en el proceso de reducción, DocTL agrupa documentos similares para generar resúmenes o análisis agregados. Batch folding consiste en dividir estos grupos de documentos en lotes más pequeños para que el LLM pueda procesarlos de forma más eficiente. Ya veo, es otra estrategia para optimizar el uso de LLMs y garantizar que no se sobrecarguen con demasiada información a la vez.
Precisamente. Y en el caso del análisis de documentos desclasificados, batch folding permitió a Docketeller generar resúmenes más precisos y completos de los diferentes tipos de eventos paranormales. Parece que Docketel está realmente cambiando las reglas del juego en el campo del procesamiento de documentos con LLMs. Estoy de acuerdo, y lo que es aún más emocionante es que Docketel es solo una de las muchas herramientas y técnicas que se están desarrollando en este campo en constante evolución. Es un momento fascinante para ser testigo de los avances en la IA y el procesamiento del lenguaje natural. Sin duda, y creo que Docketel es un excelente ejemplo del potencial de la IA para ayudarnos a comprender mejor la información que nos rodea, incluso en áreas tan complejas como los fenómenos paranormales. Totalmente de acuerdo. Ahora volviendo al tema de la colaboración entre humanos e IA. Sí. El artículo menciona que los creadores de Docketel están trabajando en hacer el sistema aún más accesible Ajá. para los usuarios sin experiencia en programación. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro, se están desarrollando interfaces sin código ¡Wow! para que Docketel sea accesible a personas sin experiencia en programación. Genial. Esto permitiría que más personas se beneficien de esta tecnología sin importar su nivel de conocimientos técnicos. Eso es genial. Democratizar el acceso a tecnologías como Docketel es fundamental para que más personas puedan aprovechar su potencial. Exactamente. Y también están trabajando en integrar Docketel con LLMs locales. Ajá. Esto permitiría a los usuarios procesar datos sensibles en sus propios servidores sin tener que compartirlos con la nube. Es una consideración importante para la privacidad y la seguridad de la información, especialmente para empresas y organizaciones que manejan datos confidenciales. Sin duda, y también están explorando formas de mejorar el seguimiento de la procedencia de los datos en Docketel. Procedencia de los datos. ¿Puedes explicar qué significa eso? Claro, la procedencia de los datos se refiere a la capacidad de rastrear el origen de la información y cómo se ha transformado a lo largo del proceso de análisis. En el contexto de Docketel significaría poder rastrear cada pieza de información extraída hasta su fuente original en el documento. Ya veo, eso sería muy útil para garantizar la transparencia y la fiabilidad de los análisis, especialmente cuando se trata de tomar decisiones importantes basadas en la información extraída. Exactamente, permitiría a los usuarios verificar la validez de la información y comprender mejor cómo se han llegado a las conclusiones. Me parece que Docketel es un proyecto realmente emocionante por un potencial enorme. Y recuerda que Docketel es de código abierto, lo que significa que la comunidad puede contribuir a su desarrollo y mejora. Qué bien. Es un proyecto colaborativo que se beneficia de las aportaciones de personas de diferentes campos y con diferentes perspectivas. Es una de las cosas que más me gusta de este tipo de proyectos. ¿Sí? La colaboración y el intercambio de conocimientos son esenciales para impulsar la innovación. Y creo que Docketel es un gran ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede complementarse con la inteligencia humana para lograr resultados extraordinarios. Estoy totalmente de acuerdo. Docketel nos abre un mundo de posibilidades para analizar y comprender mejor la información que nos rodea. Sin duda. Bueno, hemos cubierto bastante terreno en esta deep dive sobre Docketel. Sí que sí. Para resumir, ¿cuáles dirías que son los puntos clave que nuestros oyentes deberían recordar? En resumen, Docketel es un sistema que optimiza el uso de LLMs para el procesamiento de documentos complejos. Ok. Utiliza estrategias inteligentes como las directivas de reescritura, la optimización agencial y el gleaning para mejorar la precisión y la eficiencia del análisis. Docketel es una herramienta poderosa para diversas aplicaciones, desde la identificación de mala conducta policial hasta el análisis de reseñas de videojuegos y documentos desclasificados. Muy bien. Y lo más importante, Docketel es un proyecto en constante evolución con un futuro prometedor. Sí, mira. Gracias a su enfoque de código abierto y a la colaboración entre humanos e IA. Excelente resumen. Docketel representa un paso adelante en cómo podemos utilizar la tecnología para comprender mejor la información que nos rodea. Muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta Deep Dive. Hasta la próxima. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y que estén tan entusiasmados como nosotros con el potencial de Docketel. Hasta la próxima. Adiós.